A todos. Soy la escritora y artista visual Julia Ochoa y es para mí un placer contestar a estas preguntas que me está haciendo la escritora Lourdes Pinel para Meis. En primer lugar, deciros que mi libro más reciente, sobre el que va a versar gran parte de la entrevista, Tos de perro, Tos de perro son una serie de ráfagas, 46 ráfagas de memoria y fábula, que están basadas fundamentalmente en unas memorias trágicas de mi familia materna durante los días inmediatamente posteriores al golpe militar del 36 en Navarra. En Navarra no hubo frente, solo hubo matanza, y siguiendo el bando cruelísimo del general Mola, que dijo que se eliminara a todos aquellos que no pensaran como los sublevados, como los golpistas. Entre ellos, en el bando de los que no pensaban como los golpistas, estaba mi abuelo Balbino. Su única culpa es estar afiliado al sindicato UGT, como lo estaban la mayor parte de los campesinos en aquel tiempo. Mi abuelo era guarda forestal en la Sierra de Urbasa. Y bueno, son memorias de una ausencia, de una tragedia que yo las viví como ausencia. Yo no conocía a mi abuelo, pero las viví mediante esa transmisión que tienen los niños, que perciben los niños, de silencios, de palabras, de frases entrecortadas. Bueno, todo aquello fue cuajando en mi interior hasta llegar a este momento en que se ha destilado todo en este libro, Tos de perro, que no quería que fuera solamente en memoria trágica, sino que quería que fuera tal y como es la vida, una mezcla de luces y sombras. Y sobre todo desde la mirada mágica de la infancia, desde la mirada de una Julia de 5 años que va creciendo a lo largo de esas 46 ráfagas y va cogiendo en sus manos el testigo de la memoria contra el olvido. Me preguntas, Lourdes, si este libro tardó mucho en cuajarse. Bueno, yo diría que se ha escrito a lo largo de 68 años, solamente que cuando he cumplido 68 años he podido coger la pluma y escribir, anotar todo aquello que bullía en mi interior, que respiraba en mi interior. Sí tengo que decir que ha costado 4 años encontrar el registro necesario para estar a la altura de aquellos que sufrieron tal barbarie. No solamente fue mi abuelo, también fue un tío mío que fue capitán del ejército republicano y que murió en el penal de Burgos. Está la ausencia dejada en esos 8 hijos por esos crímenes. Bueno, yo quería estar a la altura de esa narración, pero no quería narrar hechos literales. Para eso está el periodismo o la historia. Quería hacer literatura, quería hacer creación, porque como lectora, aquello que sea plasmado en mi corazón, aquello que ha conmovido a mi corazón, aquello es lo que no se olvida. Yo quería que se plasmara en la memoria, que permaneciera en la memoria de los lectores y que conmoviera su corazón. Me costaba encontrar ese registro y por fin un día, sorpresivamente, se presentó ante mí una narradora infantil de 5 años, me apartó un poquito suavemente y me dijo: lo voy a contar yo. Y así fue. Fueron 4 años de búsqueda incesante para encontrar el registro. En esos 5 años de búsqueda es verdad que como había tal desbordamiento de sentimientos, salió este libro y también salió un poemario con el mismo espíritu que saldrá el año que viene, publicado con ese mismo espíritu de la memoria contra el olvido. Entonces escribirlo en sí, escribirlo ya cuando tenía el registro, fue como un torrente. Aproximadamente fue 1 año de escritura, pero encontrar el registro fue un camino arduo de 4 años. Entonces, me preguntabas en la segunda pregunta que cuál es mi género literario con el que más me identifico. Pues bueno, como bien os he dicho, soy escritora y artista visual. Y entonces, si tengo que decir algo de cuál es la raíz del que late, desde la que late y respira toda la savia de lo que hago, sería lo poético. Pero eso poético como percepción de la existencia. Eso poético como raíz de cuantas ramas hago, que sería la narrativa corta, como ese microrelato, como sería la poesía visual, la obra gráfica, tanto fotografía como obras pictóricas realizadas con elementos de ordenador, la poesía discursiva,
Incluso yo diría que fundamentalmente mi forma de percibir el mundo, de estar en el mundo, del ser y estar, tiene la raíz poética. Entonces, ¿con qué género me identifico más? Pues no sabría decirlo, porque son herramientas que yo hablo de la meteorología espiritual. Según sea en la meteorología, coges una herramienta que puede ser la poesía, o te expresas mejor en la narrativa breve, que es el microrrelato, o te expresas con la máquina de fotos. Entonces, mi género preferido, pues según la meteorología, haciendo un símil poético. Entonces, la tercera pregunta, ¿se cuestiona suficiente el canon literario? Pues yo creo que no. Queda todavía un largo recorrido para la igualdad del reconocimiento de la mujer, no solamente en literatura, en arte, en ciencia, en todos los niveles sociales, políticos, culturales. La igualdad de la mujer todavía queda mucho por trabajar, mucho por caminar. Entonces, como es lógico, pues es una sección más, el canon literario, que todavía no es suficientemente reconocido la labor, la creación de muchas mujeres que permanecerán en el olvido simplemente porque el canon todavía se rige por líneas masculinas. Hay que seguir trabajando en ello, y queda un largo camino por recorrer, pero también, como esperanza, si echamos la vista atrás, también hemos logrado grandes avances en el reconocimiento. Todavía queda mucho, pero se ha logrado algo. Tenemos que seguir trabajando juntas y juntos por lograr la igualdad de todos los seres humanos. Luego la otra pregunta, ¿cuáles son tus referencias literarias? Uy, sería enorme, imposible traer aquí todos los nombres. Sigo siendo una lectora muy voraz, comencé muy temprano, hacia los 12 años, lo explico en Tos de Perro precisamente, y mis lecturas han sido muy autodidactas y muy heterogéneas. Os puedo decir que en ellas hay poesía, hay narrativa breve, hay incluso tratados de botánica, de todo tipo de materias que me atrapen de alguna manera el conocimiento y sobre todo la percepción poética de la existencia. Entonces, influencias, yo no hablaría de influencias, sino hablaría de caminos que me han sorprendido, que me han deslumbrado. Pues bueno, por decir nombres, estaría Virginia Woolf, estaría Clarice Lispector, estaría Irene Lemirovsky, estaría, bueno, cómo no, Cervantes con el Quijote, estaría Bohumil Hrabal, el gran escritor checo que destiló de la tragedia una obra deslumbrante, porque pasó muchos totalitarismos a lo largo de su vida, pero pudo darle la vuelta y transformarla en humor, en alegría, sin darle la espalda a la memoria, sino transcribir la memoria, pero a través de la alegría y el humor, como por otro modo hizo Cervantes con el Quijote. Habría muchos: Italo Calvino, Borges, Cortázar, Pizarnik. Sería interminable la lista. Y bueno, diría que en el equipaje, Albert Camus, en el equipaje se van cayendo algunos, pero otros se mantienen. Y bueno, con la edad se es más selectivo en las lecturas, pero no por ello menos voraz. ¿Y cuál es el libro que te hubiera gustado escribir? Pues yo creo que ninguno, porque bueno, me ha gustado escribir aquello que he escrito, que ha reflejado en mi momento vital, mi momento espiritual, aquello que sentía. Entonces, bueno, estoy contenta con lo que he escrito, soy una juez muy, muy severa de lo que hago, y estoy contenta con lo que hago humildemente, y bueno, admiro a grandes escritoras y escritores, pero no tengo la sensación de me hubiera gustado escribir. No, yo soy lo que soy, y con mis capacidades escribo lo mejor que sé. ¿Cómo relacionas la lectura con la escritura? Totalmente. O sea, sin lectura no puede haber escritura. La lectura es ampliación de horizontes, no solamente del lenguaje, también de conceptos intelectuales, vitales, de escritura, de todo. Sin lectura vamos a decir que no es posible el horizonte de escritura, y yo diría que sin lectura no es posible un pensamiento en libertad, un pensamiento analítico. La literatura es esencial para ser autónomos, para no ser manipulables, y sobre todo para ser escritores. O sea, es esencial. Lectura, lectura y lectura.
¿Nos recomiendas algunas de tus libros de tus lecturas recientes? Bueno, como os he dicho, soy muy heterodoxa y tengo grandes lagunas en la cultura porque no es posible abarcar todo. Hace poquito he descubierto y me está gustando muchísimo, muchísimo, es Josep Roth. Estoy leyendo ahora, bueno, hace poquito he leído una serie de relatos, Leviatán, de este autor, y ahora estoy leyendo Racinsky, la marcha Racinsky, que es fabulosa, bueno, es la decadencia todo el imperio austrohúngaro, pero contada con una potencia vital, como por otro lado es común, estoy encontrando en todos los escritores del este de Europa que me apasionan. Antes no he citado Dostoyevsky, fue una de mis primeras lecturas, Chekhov, Kafka, Bohumil Grabal. Hay un modo tal vez intraducible, muy poderoso de narrar, muy poderoso además indirectamente de dar constancia de una época, de una sociedad. Josep Roth, con la marcha Racinsky, bueno, me está raptando totalmente y la estoy disfrutando. ¿Cómo me preguntas en tu octava pregunta? ¿Qué crees que podemos hacer las escritoras para obtener más visibilidad? Bueno, yo diría, me viene una palabra, unizando, Lourdes, la octava pregunta que me haces sobre qué podíamos hacer las escritoras para obtener más visibilidad. Pues yo diría que unidad y unidad. Porque si tenemos la unidad se puede lograr congresos, encuentros, que unas a otras nos ayudemos en esa visibilidad. En una palabra, unidad. En la novena pregunta, ¿qué estabas leyendo mientras escribías este libro? Pues yo creo que indistintamente poesía, narrativa breve, como ya tenía muy pensado todo, en el momento en que ya me vino el registro de la voz infantil y tenía ya muy pensado, lo que leo no me influye, me coloca en otro mundo. O sea que seguía con poesía, narrativa breve, ensayo, indistintamente. El 10, ¿cómo describes tu habitación propia? Pues mira, vivimos muy cerca del bosque, entonces llegan cantos de pájaros, llegan voces de otros vecinos. Yo diría que mi habitación propia forma parte de ese ambiente entrañable que formamos mi marido Ricardo Ugarte, escultor, y yo, que viene a ser, como siempre lo solemos definir, como un estudio con habitación, cocina, baño. En realidad toda la casa es un estudio. No es que yo tenga una habitación propia, sino que tengo, por supuesto, una habitación que es estudio propio, pero todo mi espacio, felizmente, lo encuentro esa complicidad de que no necesito estar en un lugar o en otro para ser yo. Si bien es verdad que mi estudio, desde el cual os hablo, está el ordenador, está la biblioteca, pero también está la biblioteca por el resto de la casa. Felizmente mi habitación propia es toda mi casa. Ha sido un placer estar con todos vosotros y espero que haya respondido, Lourdes, a todas tus cuestiones. Hasta pronto.